Bueno, me pilláis trabajando, muy buenas a todos. Os quería presentar a continuación una nueva sección que voy a abrir en el canal, en este caso una colaboración que voy a volver a realizar, ya que aquellas personas que me seguís hace muchos años sabéis que he estado también en divulgación en radio, en concreto en la localidad en la que resido, en Torre del Campo, y vamos a abrir un espacio relacionado sobre todo con la nutrición, ¿vale? Muchos contenidos serán de carácter general, es decir, de información que es interesante para todo tipo de población, pero sobre todo también que os pueda dar unas bases de conocimiento e información dentro de la alimentación, y que en algunos programas hablaremos un poquito más específicamente de ciclismo y en otros un poco más en contextos generales para que podáis aprender. Así que nada, dentro vídeo y comenzamos. Buenos días a todos, un placer estar por aquí de nuevo en las instalaciones de Radio Toro del Campo y bueno, esperemos que esta acción divulgativa tenga mucho éxito y que le guste mucho a la gente, por supuesto. Vamos a hablar de diferentes tipos de, sobre todo, relacionados, información relacionada con nuestra dieta, alimentos y demás. ¿Esto por qué? Es decir, tienes otro camino ahora mismo, ¿no? Es decir, eres una persona que lo mismo conoces temas de entrenamiento personal, que conoces temas de dietas, ahora tienes otro caminito, ¿no?, que has emprendido, ¿no? Bueno, a ver, más que emprender, al final yo estoy en una empresa localizada en Alcalá de Guadaira, pero que me permite trabajar totalmente online. Y dentro de esa empresa tenemos servicios relacionados con el entrenamiento deportivo y por supuesto con la nutrición. De hecho, actualmente ya estoy acabando los estudios del ciclo formativo en grado superior de dietética, aunque bueno, anteriormente voy ya de hace años pues con el máster de nutrición, la carrera y luego muchos másteres, y durante todos estos años sin parar de formarme, pues bueno, creo que era interesante lanzar un espacio divulgativo sobre nutrición y dietética en Torre del Campo. Y bueno, pues aquellas personas que aparte de aprender y demás, pues quieran ponerse en contacto en el servicio con nosotros, pues mira, bienvenido sea, por supuesto. Pues vamos a ponernos al día contigo. Vamos a empezar con hablando de macronutrientes. ¿Cuáles son los tipos de macronutrientes, lo digo bien, que existen y principales funciones que tienen? Bueno, principalmente, para que la gente lo hagamos muy sencillito todo, prácticamente tenemos 3 macronutrientes, que serían los hidratos de carbono, las proteínas y los lípidos, que serían la grasa, que es lo que la gente más se preocupa, la grasa, como siempre hablamos, ¿vale? Tiene muchísimas funciones. Desgraciadamente la gente solo piensa en la función energética, es decir, que las grasas engordan, los hidratos de carbono por la noche engordan, la proteína, bueno, es para el músculo, etcétera. Pero aparte de esas, entre comillas, funciones, que no es que sea del todo cierto que obviamente la grasa engorde o que el hidrato de carbono engorde, etcétera, es que hay muchísimas funciones desde el punto de vista fisiológico y biológico. Por ejemplo, las proteínas tienen una función estructural, una función de, aparte de esos ladrillos del cuerpo que comentamos muchas veces, que son las proteínas, obviamente, esos aminoácidos, tienen también funciones relacionadas, por ejemplo, con el sistema inmunológico. Que haya un buen balance proteico es importante para que tenga un buen sistema defensivo. Relacionado también con el sistema hormonal, muchas de las hormonas que generamos en nuestro cuerpo necesitan de proteínas, necesitan de grasa. Luego, por supuesto, el hidrato de carbono tiene un gran fundamento desde el punto de vista energético, pero también intervienen en muchos procesos de señalización hormonal también, con lo cual tenemos que quitarnos un poco la idea de la cabeza de que las grasas solo sirven para una cosa o los hidratos de carbono sirven para otra cosa, la proteína, o sea, tienen muchísimas funciones, lo que pasa que obviamente lo simplificamos coloquialmente, podríamos decir, en ese aspecto. Dentro de esos macronutrientes, como hemos comentado anteriormente, los hidratos de carbono principalmente serían aquellos nutrientes que nos aportan principalmente energía, aunque como bien hemos dicho también pueden tener otro tipo de funciones. Las grasas principalmente obviamente tienen una función en concreto de reserva, pero obviamente también funciona a nivel estructural. Por ejemplo, en nuestras células tenemos en muchas ocasiones cadenas de fosfolípidos. Esos fosfolípidos necesitan de grasas para que haya un correcto funcionamiento a nivel celular. La proteína, aparte de lo que hemos comentado anteriormente desde el punto de vista de la reparación muscular o la parte estructural también, influye en muchísimos mecanismos de señalización también, con lo cual hay que entender que todo es necesario desde esa perspectiva. Lo decimos muchas veces ocasiones, ¿por qué? Porque en muchas ocasiones la gente lo que hace es restricción. Yo quiero adelgazar, voy a quitar la grasa. No, fallo, error. Puede ser hasta contraproducente para perder grasa. Incluso tomar grasa puede ser con una buena estrategia alimentaria adecuado para perder grasa también, ojito. Entonces, muy importante esos macronutrientes y sobre todo que la gente entienda y los diferencie. Y ahora hablaremos un poco de, bueno, ¿dónde lo encontramos? Que sería a lo mejor la clave que me preguntará ahora. Sí, mi pregunta es esta, ¿qué alimentos contienen estos macronutrientes? Bueno, principalmente tenemos una gran variedad de alimentos, principalmente. En ese aspecto, los hidratos de carbono los podemos encontrar en fuentes muy comunes como pasta, arroz,
patata, por ejemplo, legumbres, hortalizas también suelen ser en algunas ocasiones también muy rica en hidrato de carbono también, aunque dentro de esa variedad hay un gran espectro, pero principalmente todo lo que sea a nivel de almidón, como hemos dicho, sea arroz, esa patata y otro tipo de fuentes, que serían bastante grandes e innumerables, serán las principales fuentes y las que tradicionalmente la gente, obviamente el pan también, por ejemplo, es una fuente de hidrato de carbono también, para que lo tengamos en cuenta, con lo cual es uno de los alimentos que mayoritariamente más consumimos dentro de la población, aparte del propio azúcar, que es ya un hidrato de carbono en sí, el azúcar que se le añade al café o otro tipo de alimentos, pues bueno, eso principalmente es hidrato de carbono. Por otro lado, grasas, pues nos podemos encontrar principalmente desde nuestro querido aceite de oliva, una fuente de grasa y de lípidos muy beneficiosa, rico en antioxidantes, en polifenoles muy adecuados para sobre todo la salud, sobre todo cardiovascular, y además una de las grandes fuentes que tenemos en Jaén, que como no puede ser, no podemos hablar mal de ella, sino que incluso está muy evidenciada en la literatura científica. Obviamente tenemos otro tipo de grasa como puede ser mantequilla, etcétera y demás, y obviamente hay otro tipo de grasa animal, etcétera, que ya obviamente pues lo tenemos dentro de ese tipo de en ese aspecto de la carne. También tenemos grasa obviamente en muchos pescados beneficiosa también, con fuentes ricas en omega 3, omega 6, o sea, en definitiva también tenemos un gran apartado de alimentos donde nos podemos encontrar esos macronutrientes. Y por último lado, las proteínas. Tradicionalmente la gente piensa que la proteína solo se encuentra en la carne o en el pescado. De hecho, actualmente ya hay mucha gente y mucha tendencia hacia el veganismo o hacia las dietas vegetarianas. No es que sean negativas ese tipo de dietas, ni mucho menos. De hecho, se ven estudios que podemos tener un aminograma, o sobre todo el aminograma sería, para que lo entendamos, el conjunto de aminoácidos. Sí. Cuanto más aminoácidos tengamos en nuestra dieta, mejor va a ser para luego esa síntesis de proteína, que va a ser adecuada. Entonces se ven estudios que, por ejemplo, una combinación de proteínas, por ejemplo, de lentejas con garbanzo y guisante, puede ser totalmente complementaria respecto a comer sobre todo carne. ¿Quiere decir eso que tengamos que evitar el consumo de carne o no? Bueno, la OMS en ese sentido lanza una cierta referencia. Aquí donde la gente, bueno, se ve un poquillo más atacado y dice, pero ¿cómo me va a quitar el jamón? ¿Cómo me va a quitar la carne? ¿Cómo? Bueno, no estamos diciendo que haya que quitarla, pero que la gente entienda que hay estas fuentes también saludables de proteína, que no tenemos que recurrir totalmente a la carne, y más hoy en día con el proceso de precios que estamos teniendo. Puede ser una de las mayores fuentes de proteína, las legumbres entre ellas, como hemos comentado, garbanzo, guisante y la lenteja, puede ser una de las mejores estrategias, sobre todo, aparte obviamente de consumo, por ejemplo, lácteos, como puede ser también, aparte de la propia leche y otras bebidas no lácteas también, como pueden tener algún aporte de proteína añadido, e incluso también ya podemos incluir obviamente los huevos. Los huevos en ese aspecto tienen un aminograma bastante completo. De hecho, es una de las proteínas de referencia junto con, entre comillas, la leche, que más se utilizan en la suplementación deportiva, con lo cual, oye, tenemos ahí bastante margen. Pero sobre todo, como conclusión, entender que la proteína no solo se encuentra en carne y pescado, sino que además también en las legumbres, en esos potajes que hacemos en casa de la abuela, etcétera, una fuente muy rica de proteína y muy adecuada, por supuesto. Muy ricos y muy saludables también. Efectivamente. Bueno, hablemos de alimentos malos y alimentos buenos. ¿Los hay? ¿Existen? ¿Cuáles son? Bueno, a ver, principalmente, como siempre hablamos, todo depende mucho del contexto. Sobre todo porque es que no es todo ni tan blanco ni tan negro. Ejemplo, obviamente, un mismo patrón dietético, ¿vale?, va a ser incorrecto, saludable o insaludable en un tipo de persona y en otro no. Pongamos ejemplo, un deportista, la nutrición que necesita un deportista de cierto nivel o que consuma mucha cantidad de energía no va a ser la misma que la de una persona que sea totalmente sedentaria, y eso es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones la nutrición deportiva no es nutrición saludable, por la gran cantidad de hidratos de carbono que hay que incluir, la gran cantidad de, sobre todo de entre comillas, suplementación, o sobre todo más alimentación enfocada al consumo en proteína. Entonces, en definitiva, podríamos decir que no es que existan alimentos buenos o malos. Que haya alimentos más recomendables que otros, sí, eso sin duda. Es decir, obviamente, si podemos evitar el consumo de ultraprocesados en ambientes sobre todo relacionados con el sedentarismo, mucho mejor. Se habla hoy en día mucho de la corriente del real fooding, que es una de las corrientes que más se están imponiendo desde el punto de vista de solo comer alimentación sana, desde el punto de vista de que no sea procesada y negativa. Es decir, puede haber buenos procesados. Por ejemplo, una lata de atún, por ejemplo, puede ser un buen procesado, o por ejemplo una lata de pimiento en conserva o encurtido son buenos procesados en cierta medida. Entonces tampoco hay que tirar de la idea de que lo que se ha procesado es malo. No, dentro de los procesados existen ultraprocesados que obviamente no son los recomendables desde el punto de vista de un patrón dietético, y luego estarían obviamente los buenos procesados.
una Ajá. aceitunita, un tomate con melva que también se encuentra. ¿Qué vamos a hablar, por ejemplo? De la berenjena de Almagro. O sea, ese tipo de procesados son adecuados y son muy recomendables también, obviamente. Gaby, la pregunta, quiero perder grasa, de alguna manera. ¿Hay alimentos que me pueden ayudar? Bien, verdaderamente no existen, desde el punto de vista de la evidencia científica a día de hoy, un alimento en concreto que favorezca la pérdida de grasa. Entonces, todo lo que sean dieta de la alcachofa, dieta de la piña, dieta de la que sea, el fundamento que tiene es el mismo en todas, es que se genera un déficit energético. Entonces, lo primero que hay que partir es que para perder grasa hay que tener un déficit energético, es decir, yo tengo que comer menos energía de la que gasto. Luego, a partir de ahí es donde esos macronutrientes van a tener una gran importancia. Es decir, yo puedo tener un déficit de 250, 500 calorías, pero si tengo una deficiencia de proteína, voy a perder peso, pero seguramente voy a perder peso muscular. Y una de las claves que tenemos que aprender en este programa es que nunca se debe perder peso a raíz de perder músculo. El músculo, aparte obviamente del componente estético que todo el mundo quiere ver, tiene un componente hormonal muy importante. De hecho, hoy en día, en personas mayores, o sobre todo en personas que están en hospital, no entiendo cómo no puede haber una unidad de ejercicio que pueda favorecer que no exista o que se pueda lentecer procesos relacionados como la sarcopenia, que es la pérdida de masa muscular asociada a la edad, o incluso los procesos de rehabilitación y prevención de lesiones. El ejercicio físico es una de las estrategias más recomendadas. Por lo tanto, aparte de esos macronutrientes que estamos teniendo en cuenta para el pérdida de grasa, el ejercicio físico es fundamental. Y obviamente el componente ejercicio y nutrición va a influir muchísimo en los efectos. Hay mucha gente que solo se pone a dieta y no hace nada de ejercicio, pierde peso, llega a un punto que se estabiliza esa pérdida de peso y como ya no pierde peso, se desmotivan, dejan la dieta y vuelven a recoger otra vez esa ganancia de peso, que es lo que hemos comentado muchas veces como el efecto rebote. Es por tanto ideal que dentro de un patrón dietético tiene que haber ejercicio sí o sí. Y si es prescrito obviamente por un profesional, mejor. Gaby, antes de despedir, a ver, ¿cómo te pregunto esto? ¿Para qué tipo de gente estás abierto? ¿Para todo tipo de gente? Bueno, principalmente mi especialidad está relacionada en el ciclismo, en el campo de la nutrición deportiva y demás, pero como llevamos también durante otros años, estamos abiertos también para todas aquellas personas que quieran hacer un cambio en su estilo de vida y quieran incluir ejercicio físico en su vida y sobre todo una mejor alimentación saludable, también estamos abiertos, por supuesto, dentro de aquí. ¿Y dónde te podemos encontrar? Bueno, pues tenéis varias vías. Tenéis desde redes sociales, en Instagram, para aquellas personas que tengan Instagram, @GabrielGarrido6. Tenéis también el correo electrónico gabrielgarridoblanca@gmail.com y luego, aparte, bueno, me tenéis también en mi canal de YouTube, redes sociales como Facebook también, Gabriel Garrido Blanca. O sea, en redes sociales, si me buscáis, me vais a encontrar por todos lados prácticamente. Entonces, ahí podéis utilizar también esas vías de conexión. Si queréis una conexión telefónica, vía WhatsApp al 659 66 85 87. Muy bien, pues ya saben, si por ejemplo están pensando en perder peso de alguna manera, pónganse, porque a ver, como vamos a ponernos al día con Gaby cada jueves, pues vamos a ponernos en manos de un profesional como él y él primero nos va a aconsejar y luego después nos va a guiar profesionalmente para perder progresivamente esos kilitos que tenemos de más, ¿no? Eso es, sobre todo que la gente pueda aprender, que tenga esas nociones de dietética y alimentación saludable y a partir de ahí, pues si quieren ponerse en manos en mi caso, o sobre todo quieren ponerse en manos de otro profesional, pues mira, que si este programa sirve para ello, mejor que mejor. Muy bien. Pues Gaby, agradecerte que estés aquí con nosotros, te esperamos en otra próxima edición, el próximo jueves, para seguir hablando de más cositas interesantes. Bueno, pues eso ha sido todo. Espero que te haya gustado muchísimo este vídeo. Recuerda que aquí abajo te dejo en mi Linktree todas las posibilidades que puedo ofrecerte. Un ebook gratuito, mis redes sociales, el podcast del avituallamiento, servicios, programas, todo lo que necesitas desde el punto de vista del aprendizaje, incluso también para que puedas entrenar. Así que nada, espero que os haya gustado muchísimo. Y como ya sabéis, os recomiendo y os animo muchísimo a que os suscribáis, compartáis este vídeo, activéis la campanita para que os avise de todos los vídeos que subo. De la gran cantidad de suscriptores que llevo, muy pocas personas tenéis activadas todavía las notificaciones, con lo cual os animo a ello. Así que nada, a disfrutar. Hasta luego.